Hola, buenos días. Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? Bien, tratando de entender. Muy bien. Siempre hay que tratar de entender. Ay, sí, pero cuando entiendo un ejercicio, quiero hacer otro y tiene una mínima diferencia y ya me vuelvo a confundir. Bueno, está bien, en eso incluye, así es el aprendizaje. Uno va siempre adquiriendo o tomando nuevos retos. O sea, siempre los ejercicios van a ir en ascendencia en cuanto a complicaciones. Pero está Mm. bien. O sea, está bien que uno se siente y se ponga a resolver los problemas y le surja dudas. Y en este espacio uno puede despejar esas dudas. ¿Qué te, ¿Sabe algo que me pasó? Que ¿De qué hubo tema un par de estamos hablando? ejercicios. ¿Ah? ¿De qué tema hablamos? Por ejemplo, que dio los ejercicios el número 12, por ejemplo, A ver, espérame que voy para... y había dado los resultados. Hay un par que el resultado me dio, pero cuando me fijo en la calculadora me da un exponente ridículo, muy alto, que nada que ver. El número está bien, pero el exponente nada que ver. A ver, espérame. El ¿Dónde está? ejercicio 12. Si no sé si era el 12. Claro. El 12, ¿cuántos gramos de cobre hay? ¿Eso es? Claro, por ejemplo, en ese dijo que la respuesta era 3,79 por 10 a la 21. Espérame si puedo Y poner. a mí en la calculadora me da 3,79 por 10 a la 18, por ejemplo. El ejercicio 12. Dice, ¿cuántos gramos de cobre? El A vamos a hacer. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos gramos de cobre hay en 4 por 10 a la menos 4 kilogramos de este metal? ¿Cuántos átomos, perdón, Átomos, dice. Sí. ¿Cómo hiciste? Eh, yo lo que hice fue multiplicar ese número 4 por 10 a la menos 4 por el número de Avogadro sobre la masa relativa. Y pero pasado en gramos, ¿no? ¿Lo pasaste en gramos? ¿Perdón? 4 por 10 a la menos 4 está en kilogramos, lo tenés que pasar a gramos. Mm, ¿Sí? sí. No, parece no lo pasé. Claro, ahí debe estar el problema. Esto te da 4 por 10 a la menos 4 por 1000. Te da 0,4. A ver, espérame. No, imposible. 1000 gramos y 1000 gramos. Estos son kilogramos. Está bien, sí, sí. 0,4 gramos. 0,4 gramos da. Esto está en kilogramos. Ahí, Sí, kilogramos. 1 kilo miligramos. Estos son, sería por. Bien. sí, 0,4. Bien, esos gramos ahora sí, utilizando la tabla periódica con la masa atómica relativa del hierro que te dice que es 55,75. Sí. Esto pesa... No, del cobre, perdón. ¿Cómo? Del cobre era. Ah, perdón, cobre, perdón, perdón. Entonces, el cobre 63,56. Sí, ahí me dio Ah, listo. justo lo que tenía que dar. El tema era pasar, hay que darse cuenta de eso, las unidades, ojo con eso, porque eh, es algo que confunde y es algo al cual hay que darse cuenta de eso, porque es como un problema extra que tiene. Claro, y el otro que también me confundió, ese directamente no llegué a ningún resultado, el ¿Cuál? B. El B. Sí, El B, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay en 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos? ¿Sí? En sí, condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden ustedes que era una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin, ¿sí? ¿Cómo? Que condiciones normales de presión y temperatura eran una atmósfera de presión y 273 Kelvin, ¿sí? Sí. Bien, ¿cómo hicieron ese?
Usted dijo que un mol ocupa un volumen fijo de 22.4 litros. Entonces lleve los litros a metros cúbicos. O al revés, más fácil. Llevar los metros cúbicos que tenés acá a litros. Ajá, sí, perdón. Como Sí, usted los quiera. metros cúbicos a litros, sí, sí. Bien. Me ¿Cuánto da sería? 1000 litros. 3,8 por 10 a la menos 3 te da 1000 litros. No, un litro es, a ver, un metro cúbico son 1000 litros, después me da 3.8 litros, ¿Y entonces. cuánto te dio eso? ¿3,8 litros? 3,8 litros, sí. ¿Y ahora qué hiciste? Por regla de 3, calculé la cantidad de moles. Si un mol es 22.4 litros, entonces ¿cuántos moles son 3.8 litros? Y no Y podés me da decir... 0.17 moles. ¿Y estaba bien eso? Espera que estoy buscando el resultado. El resultado dice 2,04 por 10 a las 24. ¿Cómo? ¿Y después qué hiciste? Y después calculé la cantidad de moléculas, que es el número de moles por el número de Avogadro. ¿No es lo mismo y más fácil empezar directamente diciendo que 22,4 litros, en 22,4 litros, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 6,02 por 10 a la 23. ¿Y no podemos hacer eso? Sí, es verdad. Y entonces, Sí, en 3,8 litros, sí, tienes razón. les da 1,02 por 10 a la 23. ¿Por qué? ¿Cómo? Les da 1,02, si hacen ese cálculo, le da 1,02 por 10 a la 23. Sí, pero son dos átomos ahí. Muy bien, porque es una molécula, ¿verdad? Claro. La Sí, molécula de nitrógeno es biatómica, ¿recuerdan? sí. N2. Y entonces, SN2, sí. bien, como le está pidiendo la cantidad de átomos, es el doble, ¿no? Ujú, ¿Se dan sí, cuenta de ese tema? Eso también se tienen que dar cuenta. Es un extra que tiene el problema. ¿Por qué estamos hablando de nitrógeno 2? Porque estamos hablando de un gas que está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? sí. Entonces, ese valor que ustedes están informando no es de átomos que les está pidiendo el problema, es de moléculas de nitrógeno. Para llegar a los átomos multiplico por 2 ese valor. ¿Por qué? Porque cada molécula está formada por 2 átomos de nitrógeno. Sí. ¿A todos le queda claro eso? La verdad que no. A ver, ¿por qué no? Ya me perdí. No, ya me perdí ya cuando ella empezó a hablar de los moles y la. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Si se No corta, lo puedo seguir. volvemos con el mismo ID. Recuerden, ¿eh? ¿Saben? Sí, el B. Bueno, no, digo, si se corta el Zoom, volvemos con el mismo ID. Claro. Bueno, les cuento. Entonces, vayamos de nuevo al B. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos? Entonces, si bien como ustedes dijeron, está bien, ustedes van a asociar condiciones normales de presión y temperatura y dicen, en un mol, en condiciones normales de presión y temperatura, de cualquier cosa, de un gas, sobre todo, siempre cuando hablemos de condiciones normales de presión y temperatura, vamos a estar hablando de gases, ¿sí? Entonces, un mol de un gas, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre ocupa un volumen fijo de 22,4 litros. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, un mol, 22,4 litros, 6,02 por 10 a la 23, ¿verdad? Porque un mol, ¿cuántas moléculas hay? 6,022 por 10 a la 23. ¿Eso queda claro? Sí. Y entonces siempre asocien con esas tres cositas que tienen ahí. En función de eso, ¿qué datos tenemos en el problema? Tenemos un volumen, 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces Sí. ahí hay un problema inicialmente. Tengo que pasar esos metros cúbicos a litros, porque tengo que asociar ese volumen con 22,4 litros, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hizo la compañera fue pasar 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a litros. Y le dio 3,8 litros. ¿Está bien? Sí, lo estoy anotando, profe. Bueno, ustedes me dicen si es que vamos bien o no. No, sí, sí. O si voy muy rápido, me dicen, ¿eh?
Una vez que tienen a cuántos litros equivalen 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ahí ya usan una regla de 3 simple, ¿sí? Porque ustedes quieren Sí. llegar a qué cantidad de átomos hay, ¿sí? Y ustedes saben que en 22,4 litros del gas nitrógeno, ¿cuántos átomos hay? ¿Cómo lo podemos poner de otra forma? Para que directamente ya me salga el valor. En 22,4 litros de nitrógeno gaseoso, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? ¿Quién responde? Mm, Como Hay 2 átomos por la cantidad de, por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto? De nuevo, se cortó. En 22,4 litros hay un mol, que es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23, y eso multiplicado por Moléculas. 2 porque son 2 átomos. Muy bien, sí, perfecto. O sea que en 22,4 litros de nitrógeno gaseoso hay 2 por el número de Avogadro átomos de nitrógeno. ¿Se entiende eso? pero es diatómica. Claro. ¿Se entendió? Entonces sería 2 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Y entonces Sí. abajo en la regla de 3, en 3,8 litros, X. ¿Sí? Ok. Y 3,8 litros es el volumen que me está dando el problema. Y ahí les da directamente la regla, no tienen que multiplicar por nada. ¿Se entiende o no? Estoy haciendo, a ver si me Ah, da. conmigo, dale. Espero, me avisan. Fe, hay muchos chicos que quieren entrar a la clase. Son varios los chicos que están diciendo por el grupo de WhatsApp. Ahí ya los admití. Gracias. Me colgué con el ejercicio y no los admití. Sí, me estaba escuchando y no le quería cortar, por eso no les dije nada. Ahí está. Ya admití a todos los que estaban esperando. Una cosa que había pensado. ¿Cómo? Profe, el ejercicio 6 de la guía, nosotros teníamos duda. A O ver, sea, llegué al resultado, pero realmente no entiendo por qué llegué. guardame un cachito. Sí, ok. Quiero que terminemos con este. Si es que alguien Ok. tiene duda del 12, así después vamos al 6. Sí, yo tengo duda con el 12B. Hola, profe. Hola. Ah, el 12B. Están los Estamos estamos esperando. Perdón. A ver, ¿quién les cuenta cómo se hace el 12B que recién lo terminamos de hacer? A los que entraron recién. ¿Estaban con Adriana? Sí, no, estábamos tratando, yo estaba No, tratando de entrar. sí. Yo estaba Pregunto, tratando de ¿estuvieron ingresar a la con clase. Adriana recién, digo? Eso pregunto. Sí, Sí. Ah, está bien. ¿Quién cuenta cómo hicimos el 12B? Se pasa mililitros a gramos, ¿era? Sí. No, los metros cúbicos los Perdón. pasamos a litros. Metros cúbicos a litros y después Ya. se hace No se escucha bien. No, les cuento yo. Hay alguien que está haciendo ruido. Les cuento yo. Tenemos que calcular cuántos átomos de nitrógeno hay en 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos en CNTP. ¿Qué es CNTP? Condiciones normales de presión y temperatura. Siempre que hablemos de CNTP vamos a estar hablando de gases generalmente, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabemos que condiciones normales de presión y temperatura son una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin. Eso nunca se les voy a preguntar, eso ya saben ustedes y directamente lo tomamos como obvio. Acá lo que a mí me interesa son los cálculos. Entonces, el primer problema que ven ustedes ahí es que tienen el valor en metro cúbico y lo tienen que pasar a litros. Porque, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que un mol de cualquier gas, ¿me siguen, no? ¿Me siguen?
Sí. Sí, profe. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen fijo de ¿cuántos litros? 22.4. 22,4 litros. Y en 22,4 litros, ¿cuántos moles de moléculas o de átomos hay? Según sea. No. ¿Cómo? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Dónde podemos encontrar que un mol ocupa un volumen fijo de 22,4? Porque eso lo dijo la clase pasada, pero para saber cómo guiarnos. Es que siempre va a ser así, igual en los libros, pero es algo definido, ¿eh? Es como que algo que se toma como convención. Claro, pero nosotros que no entendemos nada del tema, ¿de dónde lo podemos sacar? Porque en la guía está, eso quiero En la saber. guía debería estar, sí, en la guía tiene que estar explicado. Para que ya voy para abajo. Masa molar. Debería estar. Pareciera que no está. Yo creo que no está, profe. Yo estudié yo no la lo guía, encontré. pero como usted lo dijo la clase pasada, ya estaba. No era necesario buscar más. Está bien. No, no está. Claro, pero como faltó esa explicación en la guía, pueden faltar otras explicaciones Yo para no poder tomé resolver nota los de ejercicios. eso. No. Yo tomé nota de eso y después no lo encontraba, no sabía qué era. Por eso le aclaré en la clase pasada que un mol de cualquier cosa, porque había visto, recuerdan que en la clase pasada me preguntaron por un problema y yo les dije, bueno, eso todavía no lo habíamos visto, pero ya que está, ya lo empezamos a ver. Y Claro, era justo ese problema. Yo le pregunté, profe. le expliqué qué significaba CNTP y creo que hicimos un problema, o por lo menos charlamos sobre qué significaba y cómo lo íbamos a relacionar. Y entonces, yo les conté que un mol de cualquier cosa, o sea, un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre, ¿sí?, tiene un volumen fijo, y ese volumen fijo, por definición, es de 22,4 litros. ¿Sí? Y como esos 22,4 litros son un mol, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Sí? En función de eso es lo único, lo más básico, lo que hay que saber para resolver el problema. Un mol de cualquier cosa, 22,4 litros, como volumen fijo. ¿Sí? Y como es un mol, tiene un número de Avogadro, ¿sí?, de partículas. ¿Está bien? 6,022 por 10 a la 23. Entonces, volviendo al problema, esperen que tengo que admitir gente, me parece. Ahí está. Volviendo al problema, el problema decía que 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos lo pasamos a litro, y me queda 3,8 litros, ¿sí? Y me está preguntando cuántos átomos de nitrógeno hay presentes en ese volumen. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, si quieres saber, porque si no, no sigo. Entonces la regla de 3 simple que tenemos que hacer es, yo sé que 22,4 litros, esperen que me pide camita, gente. Ya está. Yo sé que 22,4 litros, en 22,4 litros tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. ¿Por qué hablo de moléculas? Porque es un gas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, Sí, profe, no entendí. En 22,4 litros, ¿sí? Sí. Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. ¿Recuerdan que el nitrógeno molecular era el nitrógeno 2, era el nitrógeno gaseoso? Que yo les dije, el oxígeno gaseoso, el nitrógeno gaseoso. ¿Recuerdan Igual esto? no entiendo por qué en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas si yo tengo anotado que esos son átomos, no entiendo. No, a ver. Eso puede ser cualquier tipo de Mol es partícula. como una regla, el mol es ese valor. Si vos hablás de moléculas, una cosa es hablar de moléculas y otra cosa es hablar de átomos. Si yo hablo de la molécula de nitrógeno, ¿sí? Yo les dije que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 entes, cualquier cosa. Pues.
Electrones, Cualquier cosa en un átomos, mol. claro, electrones, átomos, moléculas, alumnos, puede ser un mol Depende de lo que uno quiera decir. Claro, claro. Entonces, como No estamos... importa el peso que sea diferente de cada uno. No, en realidad después sí va a importar, pero escúchame esto. Si yo estoy hablando de molécula, porque estoy hablando de nitrógeno gaseoso, porque estamos hablando de condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Ahí estamos Sí. directamente hablando de la molécula de nitrógeno, ¿sí? Claro. Entonces, si la pregunta es ¿cuántas moléculas de nitrógeno hay en 22,4 litros? Y 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque estamos hablando de moléculas. Sí. Ahora, cada molécula está formada por 2 átomos de nitrógeno, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿cuántos átomos de nitrógeno? Que es distinta la pregunta, ¿eh? ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en 22,4 litros? 2. No, el doble. 2 por 6,022 por 10 a la 23. O sea, si buscáramos moléculas de nitrógeno sería 6,022 por 10 a la 23 y como son átomos es 2 por 6,022. Claro. ¿Por qué? Porque cada molécula está formada por 2 átomos de nitrógeno. Ah, sí, entonces si busco molécula es una y si directamente 6,02 por 10 a la 23 y si son átomos, la cantidad de átomos que quiero saber. Claro, porque vos ahí tenés que tener en cuenta la molécula, ¿sí? ¿Cómo está formada la molécula? ¿Cuántos átomos forman la molécula? ¿Sí? Sí. Bien. Volvamos al problema. Entonces, en 22,4 litros hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿O qué más puedo decir? Si quiero llevarlos a átomos de nitrógeno. El doble, ¿verdad? Claro. 2 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Eso ahí en 22,4 litros. Entonces, en 3,8, X. Y eso le da 2,04 por 10 a la 24. A mí me dio a la 23. A mí también. 2,04 por 10 a la 23 me dio. Ah, sí, da la 23, está mal ahí. Sí, tiene razón. Corrijan, esa es la 23. Sí, está perfecto. Hay un error en la guía. Van a encontrar que hay varios errores. Pero eso sí está bien. Bueno, ¿se entendió el problemita ese? Sí. ¿Sí? Y con la parte de los kilogramos, que sería el 12A. ¿Cómo se Sí. hace? O sea, todo el punto 12 no puede resolver porque no entiendo cómo A ver. hacerlo. Lo hicimos hace un ratito, pero a ver, lo volvemos. ¿Cuántos átomos de cobre hay en 4 por 10 a la menos 4 kilogramos? 4 por 10 a la menos 4 kilogramos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pasarlo a gramos. Pasar los kilogramos a gramos. ¿Cuánto daba? 0,4 gramos. Sí. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más tenemos que buscar? ¿Por qué hay que pasarlo a gramos? A ver, ¿por qué? ¿Y cómo lo pasaron a gramos? Porque la masa molar pasar a es gramos. gramo por mol. Entonces tenés que llevar a gramo. Claro, porque el dato que tengo que buscar en la tabla periódica es la masa atómica relativa, que me indica cuántos gramos hay en un mol. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo voy a la tabla periódica y busco el cobre, ¿cuánto me daba? 63,55. 63,55. No, tengo que buscar el cobre. Claro. 63,55 gramos, ¿cuántos moles son? Uno. Un mol. ¿Y cuántos átomos hay en un mol? 6,0 por 10 a la 23. Muy bien. Entonces me conviene pasar estos 4 por 10 a la menos 4 kilogramos a gramos, ¿verdad? Sí. ¿Saben cómo pasarlo? En Por 1 1000, kilogramo y 1000 gramos. Entonces hace la regla de 3.
0,4 kilogramos, 0,4 gramos, y eso le da... El problema es que esto en el parcial no sé si yo lo voy a poder deducir, porque es Yo como no que lo puedo deducir. no termino de entender. ¿Qué cosa? O sea, bien, ¿con qué fundamento tengo que hacerlo? Claro. No entiendo, ¿cómo con qué fundamento? Claro, siempre que dice pasar a kilogramos, voy a tener que pasarlo a gramo porque... Ah, bueno, pero eso, a ver, eso tienen que entenderlo ustedes desde el punto de vista del razonamiento del problema. Si vos tenés... Claro, pero no es tan fácil razonar a través de una pantalla sin alguien que te esté explicando en un pizarrón, porque no es una materia que es teórica, que es más simple. Esto es algo práctico y se complica un poco más para entender. Por eso estamos acá. Ese es el tema. Sí, pero por eso estamos acá. Claro, sería bueno ver el paso a paso. Claro, ese es el tema, para ver el tema, que no es lo mismo tratar de tomar apuntes rápido que después ver el paso a paso, porque las otras veces que trato de subir los videos, yo no los puedo visualizar, me salta como un error. Y por Entonces eso, no lo puedo pero, volver a ver. A ver, por eso estamos acá, tratando de resolver los problemas. Pero si no lo anoto rápido ahora, yo después este video por ahí no lo puedo volver a ver. A eso voy. ¿Por qué no lo Yo pueden tengo volver? que tratar de entenderlo al 100% para poder resolverlo después. ¿Pero por qué no lo pueden ver? Si que yo lo cuelgo después... No sé, me salta como un error, como que el video es privado, no me dejó verlo en ningún sí, lugar. porque estaba privado, pero ahora sí lo tienen que poder ver. Igual ahora lo voy a volver a subir y me dicen después si es que no lo ven. Dale, Ok. sí. Espero que me lo deje grabar igual. Está grabando, pero... Sí, aparece grabando. como que está grabando. Sí, pero a veces me salta después cuando se cierra que no se puede convertir la grabación. Y por eso no lo subí. Volvamos de nuevo. El razonamiento es así. Si uno tiene el problema, uno tiene que pensar qué es lo más fácil. Entonces, es que uno tiene que pregunta cuántos átomos de cobre hay en 4 por 10 a la menos 4 kilogramos del metal, y uno sabe que tiene que asociar el valor de la tabla periódica que está en gramos moles, o sea, este valor implica... El valor de la tabla periódica está en gramos mol, Claro, entonces. en realidad es Excelente. así. Yo les dije la vez pasada de que los números que figuran en la tabla periódica son adimensionales, porque eran referentes ¿a quién? A la 12ª parte del isótopo más abundante del átomo de carbono, ¿recuerdan? Sí. Bien. Pero esa masa que figura en la tabla periódica, por ejemplo el del cobre, es lo que corresponde en gramos a un mol de esa sustancia. Perfecto. Sí. Entonces yo cuando a mí me pregunten cuántos átomos o qué cantidad de átomos de cobre hay en una determinada masa, ¿sí? Lo primero que tengo que pensar es que esa masa la tengo que convertir en gramos, porque la tabla periódica, la información que voy a sacar de la tabla periódica está en gramos mol, ¿sí? Claro, sí. Entonces, lo primero que tengo que pensar es pasar esos kilogramos o hectogramos o en la medida que me den a la medida que sea más fácil para poder asociar al dato teórico que yo tengo, que en este caso es lo que saco de la tabla, ¿sí? Perfecto. Entonces paso estos kilogramos a gramos. Entonces eso me da, no me acuerdo, 0,4 gramos. ¿Sí? Y ahí ya me queda fácil, porque ahora voy a la tabla periódica y busco el valor de la masa atómica relativa del átomo de cobre. Profe, ahí ya me perdí otra vez. El 4,10, perdón, por 10 a la menos 4 es que hay que pasar, ¿no? Sí, de kilogramos a gramos. Kilogramos a gramos. Sí. Y con el valor que tenemos del peso del Ahora cobre. voy a la tabla periódica y me fijo que dice que un mol de Pero ¿cómo paso del 4 al 0,4 al 0,46? ¿Cómo lo pasamos? A ver. No, la verdad que no recuerdo. En un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Hay 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces en 4 está bien. a la menos 4, X. Es una regla de 3. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, pero volvemos como yo les dije con la misma idea. Ok. Sí.
¿Se entiende eso? Entonces volvamos Sí, de nuevo ahora al sí, problema. profe. Sí, sí. La tabla periódica me dice que 63,55 gramos de cobre Sí, es un mol. hay un mol, sí. ¿Y en un mol Y cuántos en un átomos de mol, cobre hay? 6,02 por 10 a la 23. Bien. Entonces en 0,4 gramos, ¿cuántos átomos de cobre hay? ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Todos se entienden? Estoy haciendo la cuenta. ¿Prefieren que yo les suba una foto del resuelto de esto? Si es posible, sí, después de la explicación, si se puede hacer, sí. Bueno. Les subo un Word. Y al WhatsApp, si no. Sí, Ah, una bueno. imagen al WhatsApp, que va a ser más fácil. Sí, listo. Del ejercicio 12. Con el WhatsApp se pierde todo, en el Classroom. ¿Dónde prefieren? Classroom. Bueno, me van a tener que tener más paciencia porque tengo que pasarlo a Word primero. Pero sí, lo hago. ¿Coqui? Profe, con respecto al parcial, ¿qué temas son los que van a entrar? ¿Dónde? Vamos a ver hasta configuración electrónica, que es el tema que asistí hoy. ¿Pudieron ver por lo menos que está el video de la clase de hoy? Sí, profe. Ah, Sí, bien. ese estaba. Sí, lo vi. ¿Y alguien lo pudo abrir como para ver que ande el link? Sí. Sí, anda bien. Listo, perfecto. Bueno, eso es hasta ahí lo que llegaríamos para el parcial. Configuración electrónica. Sí. Cómo llenar los orbitales y eso. Igual íbamos a hacer un par de problemitas ahora, así que espérenme que cuando comencemos con la segunda parte hacemos problemas de configuración. ¿Alguna otra duda de los problemas que tenían para el 6 me dijeron? Sí, el profe. 6. A ver, ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué se resta ese? espera. Que voy al 6. ¿Cuál es este? ¿Las masas nucleídicas del nitrógeno, esa? Sí. Acá lo que les pide es cuál tendría que ser la relación entre el nitrógeno 15 y el nitrógeno 14 en el nitrógeno natural para una masa atómica de 14,0067. Acá lo que hay que hacer es una división simplemente. Es medio... Pero Sí, ese no lo entendí. acá lo que les no pide entendí. simplemente- No sé cómo llega. Acá lo que les pide Yo simplemente... llegué a la respuesta restando 14,0067 a 14,0031. Pero Yo no entiendo por qué. Bueno, porque fíjense lo que les dice acá. ¿Cuál tendría que ser la relación entre nitrógeno 15 y nitrógeno 14? O sea, ¿qué proporción de nitrógeno 15 y nitrógeno 14, eso es lo que le está diciendo, debería haber en el nitrógeno verdadero? Porque ustedes saben que, yo les decía que los átomos abundan en la naturaleza, están en la naturaleza como una mezcla de isótopos, ¿no? Hay Sí. más de un isótopo, menos de otro y menos de otro. Entonces, Sí. lo que está diciendo, acá lo que les está preguntando simplemente es, ¿qué proporción entre uno y otro, qué diferencia entre uno y otro hay para que la masa sea 14,0067? ¿Se entiende? Me está diciendo, les está preguntando, ¿qué diferencia hay entre el isótopo 15 y el isótopo 14 en cuanto a la cantidad, ¿sí? En la naturaleza. ¿Se entiende eso o no? Por eso hacen la resta. Pero, ¿cómo se justifica que restamos a qué? Y porque Yo entiendo, sí. acordate que estos son masas, y las masas se acercan, ¿sí? A cuanto más parecido la masa del nucleído sea a la masa atómica relativa, es porque está más abundante. ¿Recuerdan que yo les decía eso? Que Sí. el que se encuentra en más abundancia se acerca al valor verdadero que está en la tabla periódica. Entonces, O sea que Claro. sería que el nitrógeno 14 sería el más abundante. claro. Y ese que tomamos en cuenta entonces.
A mí me surgió la duda porque en otro punto creo que era el arsénico, a ver si encuentro el punto que es, creo que es el 5. Sí. Dice que El argón. Sí, El argón, argón, sí. El isótopo 36 es más abundante que el 38, pero la masa se acerca más del isótopo 38. Los isótopos son 35. A ver. Entonces ahí me surgió la duda de la El argón justificación para resolverlo. 39. ¿A dónde quieren ir a comprar? El argón 40 es el más abundante. Claro, el argón 40 es el más abundante, Claro, pero que tiene hablando 39. respecto a los otros, el argón 36 es más abundante que el 38, pero el 38 se acerca más a la masa, digamos, del argón 40. No sé si me explico. Sí, estoy mirando eso. Por eso no me cerraba la justificación del 6. Acá en este caso, el 99,6 es del argón. Y, a ver, espérame que hago el cálculo. Así da justo, ¿eh? Sí, da 100% estos tres. Esto es 35 y el 0,063 es 37. Sí, está como distinto. Claro, entonces por eso me surgió esa duda. Sí, pero creo que está bien igual los valores, ¿eh? No creo que haya un problema de transcripción de los valores estos. Pero me voy a fijar. Sí, acá está distinto. El más abundante, como dijimos, era el 99, que tiene una masa de 39, pero bueno, está invertido entre el argón 36 y el 38. Sí. Problema. Déjenme que estoy usando para verificar. 36. Chicos, los micrófonos, por favor. Ahí lo anoté y igual después lo veo. Pero igual para la resolución del problema 5 no hay inconvenientes, ¿no? Porque No. más allá de la teoría. No, para la resolución no, pero me generó la confusión del número 6. Claro, a mí también, el 6 también por eso. Sí. Perdona que vuelvo con el 6. No en la clase. entendí. ¿Cómo? No entendí el 6. Estaba tratando de... Me Acá lo que anoté... hay que hacer es una diferencia nada más. Ver, como decíamos hace un ratito, que la composición del nitrógeno, ¿no? Sí. La composición del nitrógeno gaseoso está formado por distintos isótopos. Entonces, aquel que tenga mayor abundancia isotópica contribuye con mayor cantidad o mayor peso a la masa atómica relativa del átomo de nitrógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, entre estos dos isótopos, el 15 y el 14, lo que hay que ver acá es, lo que le está preguntando, cuál sería la relación entre estos dos para que el nitrógeno tenga una masa de 14,0067 gramos por mol. Entonces lo que habría que hacer es buscar entre los dos isótopos, de 15,001 y 14,0031, cuál se acerca más al valor de 14,0067. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Que sería este de 14,0031. Sí. Y entonces en función de eso hacer la diferencia, porque la diferencia entre 14,0067 menos 14,0031 sería la proporción que hay entre el isótopo 15 y el isótopo 14 de nitrógeno. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Entonces